¿Te sientas aquí? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. En representación de Amics de l'Òpera i les Arts, quiero agradecer al Palau de les Arts por la oportunidad que nos brinda de semejante compañía, de la de Albert Boadella, para presentar precisamente Diva, una obra que se va a presentar por primera vez dentro de apenas un poco más de una hora, de la mano de su autor, de Albert. Es alguien que no precisa de muchas presentaciones, pero bueno, en cualquier caso, nacido en Barcelona en 1943, 80 años, la verdad es que quién lo diría. Estudió en el Teatro Nacional de Estrasburgo y Expresión Corporal en París. Con 19 años funda una compañía emblemática, el Joglars, que durante 52 años desarrolla una intensa actividad teatral como autor, como director, escenógrafo y dramaturgo. Un total de 35 obras, películas y series de televisión. Sus obras satíricas, tragicómicas, tienen un estilo personal reconocido en toda Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. En 2007 aceptó la dirección de teatros del Canal en Madrid y el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, y en estos teatros adquirió una gran experiencia también en musicales y óperas, como Una noche en el Canal, El pimiento Verdi, Don Carlo, El pintor y Diva, que estrenó allí en 2021 con gran éxito. En 2016 recorrió España con un monólogo, El sermón del bufón. En el 2019 estrenó la obra lírica Y si nos enamoramos de Scarpia. Scarpia, que para los pocos que no lo sepan, que creo que lo sabrán todos ustedes, es el malo de la ópera tosca de Puccini. Y en 2017 fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras en Francia, un gran honor. Es autor de libros de memorias de ensayo en el que destacan Adiós Cataluña, Memorias de un bufón, Franco y yo, Viva Tabarnia y un título que me gusta mucho que es Y joven, no me cabree. En 2024 volverá aquí a Les Arts con El rey que fue, sobre el rey emérito. Hoy estrena Diva en Valencia, que trata principalmente sobre el ocaso de María Callas. Con su dirección de escena participan también María Reijoli, soprano, María Callas, hace el papel de María Callas, acompañado de Antoni Comas, como Ferruccio, a la vez es pianista y le acompaña el piano en algunas partes. Muchas gracias, Albert. Pero como preámbulo, no a título biográfico, simplemente para poner la obra en su contexto, unas notas, un esquema muy básico sobre María Callas. Evitaré lo que es una biografía. María Callas es hija de padres griegos que en el año 2023 emigran de Grecia a Nueva York. Y a los 5 meses nace ella en un hospital de Manhattan. Luego su padre pues, se vuelve a arruinar con la Gran Depresión de 1929. Sus padres se separan y ella vuelve a Grecia, acompañada de su madre. Allí María es una niña prodigio del canto y a base de estudiar con becas, al final acaba estudiando con su gran maestra, la que fue una madre para ella realmente, que fue Elvira de Hidalgo, con la que tuvo una relación hasta el fin de sus días, una madre de verdad. Allí en Grecia pues ya nos encontramos con ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, Grecia ocupada por los alemanes, miseria, hambre, pero consigue entrar y desarrollar algunos roles en el Teatro Real Nacional de Atenas. Con 21 años, al ser norteamericana, vuelve a Estados Unidos y consigue pues, que el Met le ofrezca una serie de papeles, pero ella los rechaza porque no se acomoda muy bien a su voz. Pero le surge la oportunidad en la Arena de Verona de hacer una Gioconda. Entonces ella se va a Italia y prácticamente al día siguiente conoce al que durante muchos años fue su marido, un empresario 30 y pico años mayor que ella, Battista Meneghini, que fue fundamental en su vida. Y a partir de ahí empieza una carrera artística en la que no voy a entrar porque es larguísima, llena de incidencias y de anécdotas muy interesantes, basada en su voz, que era única, con una tesitura amplísima, con una gran fuerza dramática. Al escucharla enseguida la identificamos frente a otras sopranos, es facilísimo
distinguirla, y que ponía muy a prueba su resistencia física, y asumiendo al principio, en esa época, en esos primeros años, unos roles maratonianos que pueden dañar la voz de cualquier cantante. Como ejemplo, en 1940, en apenas un año y medio, quizá menos, 1948-49, desarrolló, con pocos días de diferencia, Norma, Medea, la Gioconda, la Traviata, Lucia Lammermoor, Tosca, Turandot, Forza del Destino y Puritani, pero además alternados con obras tremendas, de gran complejidad y exigencia, como Tristán y Isolda, que lo cantaba en italiano, La Valquiria o Parsifal. Toda esta energía que ponía en cada actuación le agotaba física, vocal y emocionalmente. Ella engordaba y adelgazaba, pasaba de los 100 kilos a los 60 y luego otra vez vuelta a empezar, era una constante. Y por su perfeccionismo, y a lo largo de esa carrera, en la que no entro en detalle, por su perfeccionismo y su autoexigencia y su fragilidad, pues tenía fama de conflictiva. Sus cancelaciones eran frecuentes, ¿no? Tuvo problemas con el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de Chicago, la Scala de Milán. En fin, a los 35 años ella ya todo ese esfuerzo le pasa factura y esa presión pues le ha afectado también a la voz. Sufre físicamente, esa voz afectada también le genera nuevas inseguridades. A lo largo de los pasados unos años, ella es un personaje como de la jet set, y Aristóteles Onassis, que era un gran multimillonario, un magnate naviero griego muy famoso, pues les invita a Meneghini y a ella al crucero, a un gran barco de crucero por las islas griegas. Y ellos, Meneghini y Calas, ya se llevaban mal porque María descubre que su marido pues prácticamente le ha dejado, se lo ha quedado todo, no tiene una gestión de su dinero, de los ingresos, los contratos, en fin. Ella se encuentra con que su marido le ha económicamente muy frustrada. Pero en poco tiempo Onassis y María Callas pues se enamoran en un romance que dura, bueno, más que un romance, es como un matrimonio casi de 9 años, en el que María está como frustrada porque piensa que le va a pedir matrimonio a Onassis, pero no es así. Divorciarse de Meneghini, que era italiano, en aquella época, en esa Italia católica, pues era muy difícil. Y ella se ve forzada, al verse sin dinero, a trabajar en cosas de manera forzada, con esa voz afectada. Quiere ser independiente y no mantenida por Onassis, por un millonario, ¿no? Y entonces ella utiliza el piso de París como centro de operaciones. Un poco más adelante, María se entera, ya en el año 1968, que Jackie Onassis, la viuda de John Fitzgerald Kennedy, era como la viuda de América, pues se estaban viendo en secreto con Onassis en el barco. De hecho, pues Onassis ya no quiere que ella vaya en el barco. Callas rompe con él y toda la prensa de aquel entonces pone en el foco en la nueva pareja, Jackie Onassis Jackie Kennedy con Onassis, y por otro lado en la soledad de ella, que se recluye en ese piso de París. Se refugia allí, bueno, simplificando mucho la historia, pues deprimida, sola y acompañada de lo que era su verdadera familia. Su verdadera familia no era su madre, ni su padre, ni su hermana, sino Elvira de Hidalgo, con el que se carteaba prácticamente, hablaba constantemente, Bruna Lupoli, que fue su asistenta desde el año 55 al 77, le trataba como una hermana, que era su confidente más íntima, y Ferruccio Medrani, su mayordomo y chofer de toda la vida, que tiene un papel importante en la obra que se Diva de Albert. Como punto final, importante también para la comprensión de la obra, es que en marzo del 77 muere Aristóteles Onassis y ella, lógicamente, se siente afectada. Y es aquí donde comienza Diva. Buenas tardes de nuevo, Albert. Primera pregunta, ¿no? Por tu parte, tras una carrera artística orientada a lo satírico, lo tragicómico, de pronto te decides por una obra tan dramática como este momento de la vida de María Callas.
¿Quién era María Callas para ti? ¿Qué te inspira? Si es la mujer en sí o el mito y luego su caída, el proceso de caída de María Callas. Buenas tardes a todos. En principio, para mí es una artista extraordinaria que cae desde lo más alto, ¿no? Y las caídas desde lo más alto son tremendas, ¿no? A veces piensas en la vida que es por estar en el segundo escalón y así cuando vienen las cosas mal, cuando vienen las enfermedades, etc., la caída es mala, es menos mala. Digamos, ella tiene una vida formidable desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del amor no tanto, porque pasan muchos años al lado de un hombre pues, que en fin, tiene, supongo que debía tener su interés, pero en cualquier caso, por lo que se ve físicamente y por las acciones, pues no era un hombre para enamorar a esta mujer. Y llega un momento en que aparece un milagro en su vida, es que de una mujer pues no muy agraciada, sobre todo la cantidad de kilos de más que tenía, etc., pasa a ser en prácticamente 3 meses una mujer bellísima. Esto es algo trascendental, ¿no? Porque de golpe se encuentra, se mira al espejo y sobre todo la ven los demás como una mujer muy bella, además de una magnífica cantante, además, sobre todo, de una gran actriz, que eso es muy importante. Entonces, este cambio es fundamental en su vida y aquí ella toma una dimensión muy diferente y finalmente conoce el amor como no lo había conocido, ¿no? Es decir, yo creo que el amor, incluso, para ser más claros, el erotismo y el sexo, diríamos, ¿no? No es que Onassis fuera una belleza, pero dentro de todo se lo veía, digamos, como un toro bravo, ¿no? Un hombre de una cierta potencia, de cierta fuerza, y, digamos, ella lanza su vida a este hombre, y esta es, yo creo, su desgracia. Sí que conoce en fin, lo que es la calidez, la potencia del amor, pero en el fondo descuida lo que ha sido esencial en su vida, que es su carrera, ¿no? Onassis se casa con la Kenny, etc. Ella considera que es una traición tremenda y ella se retira a París. Y es en este momento realmente en que me interesa su vida. La vida de esta mujer que ya prácticamente no puede cantar, o cuando canta en conciertos con Di Stéfano, ¿no? Con el tenor Di Stéfano, pero que ya la crítica se ceba con ella. Y es ese momento trágico, en este momento ya de la caída, de esa caída tan potente que sufren los que están arriba de todo, ¿no? En que a mí me interesa pues, cómo se desarrolla su vida, ¿no? Cómo se desarrolla su interior. Por ejemplo, pues, en la obra yo la coloco en situaciones en las cuales, en fin, tiene que preparar un concierto y pues, tiene muchísimos problemas de voz. Desafina, se le va la voz, etc. Y esto es una tragedia. Para un artista es algo espantoso. Me imagino los grandes pintores cuando ya prácticamente no tenían vista, ¿no? Cuando imaginamos a Monet, que pintó aquellos maravillosos nenúfares, pero todo el mundo los encuentra fantásticos pues porque es que ya no tenía vista. Lo que pasa, los encuentran fantásticos la gente porque se parece un poco a la pintura abstracta, pero es que él ya no veía nenúfares ahí, solo veía una mezcla de colores. Y a ella le sucede un poco lo mismo. Sí que hace conciertos, se va a Tokio, se va en muchas partes, pero ya nota que su vida artística se ha acabado, ¿no? Y su vida sentimental también, porque tienen un affair con Di Stéfano, pero
ya en decadencia, nada tiene que ver con el amor de Onassis. Y es aquí donde trato de hacer una cierta radiografía de su personalidad, de sus pensamientos, de sus delirios. De cuando en cuando Onassis aparece en la figura de su repetidor, de Ferruccio, el personaje psicológico en medio, que a veces es Onassis, a veces es el repetidor, y el recuerdo de los momentos de gloria, que es lo que generalmente viven los grandes artistas que se han encontrado, que no pueden practicar su arte. Quiero decir que en estas cosas pues siempre hay una parte personal, de implicación personal, ¿no? Porque ¿cómo no voy a pensar con 80 años que, en fin, que mi carrera tiene una cuenta atrás muy próxima, ¿no? Indudablemente, por las neuronas o por el físico, ¿eh? El físico todavía me aguantó un poco, pero en fin. Las neuronas tampoco. Que las neuronas tampoco. Eso parece. Pero en fin, uno vive con esta angustia, ¿eh? No, hasta ahora pues no he vivido así, pero cuando pasan los años vives con la angustia de qué va a ser el futuro, diríamos, de lo que ha sido tu vida, que es el arte, ¿no? En el fondo, pues ves a María Callas y haces algo para comprenderla y te identificas. Hombre, no me identifico con María Callas en ningún sentido, ni por la belleza. Yo tuve la suerte de ser muy feo siempre y la vida me ha ido fantástica. El problema de la gente que es muy bella tiene muchos problemas, sobre todo los hombres. Los hombres muy guapos tienen muchos problemas, ¿eh? Yo creo que es mejor ser feo como hombre. Las señoras quizá no tanto, pero también tienen problemas a veces, ¿no? En fin, este es un poco el porqué. Después, hay un motivo muy concreto, ¿no? Y es que yo he trabajado durante unos años con Toni Comas, con María Rey Joly, que es la que aquí representa a María Callas, y un día María Rey Joly me dijo, ¿por qué no haces una cosa de la Callas? ¿No es así? Y es una cosa que yo quizá había pensado a veces, pero en fin. Y me la miré a ella y pensé, claro, pero sí, se parece mucho a María Callas, ¿sí? Es como ella. Después me miré a Toni Comas y pensé, pero si puede ser un Onassis perfecto, ¿no? Es decir, a veces las cosas artísticas funcionan así. Dalí decía que el azar es sagrado, ¿no? Y yo creo que sí, que no todo es azar. A veces las cosas aparecen, no se sabe por qué, ¿no? Y, por tanto, esta obra apareció así. Pues es un azar sagrado, sí, la verdad. Es una suerte aquel encuentro. Esto, en Diva, fusionas el teatro y la ópera, el teatro y la música. Tiene una escenografía sencilla y solo dos personajes, o sea, María Rey Joly, que actúa y canta, y Antoni Comas, que interpreta el piano y hace ese doble papel. ¿Qué nos puedes decir sobre esa especie de dualidad interpretativa, luego la parte escénica, el concepto que tienes, y luego lo que es el sentido de la obra, que más o menos nos acabas de apuntar? Bueno, de eso tenemos que hablar de la ópera casi en general, ¿no? Digamos, siempre hay problemas en los cantantes, siempre tienen problemas con la actuación. Es decir, que el espectador amnistía, ahora que está de moda la palabra, amnistía a los cantantes desde el punto de vista de la actuación. Si cantan muy bien, pues soportan una actuación que muchas veces es muy justa, ¿no? Y a veces incluso difícilmente creíble, ¿no? Por tanto, mi obsesión siempre ha sido que el cantante tiene que actuar tan bien como canta. Porque si actúa muy bien, el canto también saldrá en mejor calidad. Es decir, si entra bien dentro del personaje, es mucho más fácil que el canto tenga aspectos seguramente más profundos y más emotivos. Entonces, yo he trabajado con María Rey Joly y con Antoni Comas desde hace años y pues tenía una cierta escuela.
Y he trabajado un problema, que es un problema, el gran problema que tiene la opereta y que tiene la zarzuela también, que es el problema de hablar, la palabra hablada y la palabra cantada, ¿no? En el momento en que se pasa de la una a la otra, hay como un pequeño trauma para el espectador, ¿no? Cuando está hablando, así, con su voz, y ¡pum!, de golpe cambia completamente la voz, cambia incluso la línea emotiva, ¿no? Se pasa a otro mundo emotivo y entonces empieza a cantar, ¿no? Y hay algo que se rompe. Y viceversa, cuando deja de cantar, entonces se pone a actuar a veces con otra voz, porque no es la misma que para hablar, etc., ¿no? Entonces, yo he trabajado mucho esto, ¿no? He trabajado el que pasar de una cosa a la otra prácticamente no se note. Es decir, que la voz en la que se habla es la misma con la que se canta y la forma de entrar en un área, de entrar en una romanza, en un momento, también le busco la manera de que no te des cuenta y ya está cantando, ¿no? La situación que he creado antes es una situación que, en cierta medida, instiga al canto, ¿eh? Es decir, piensas, bueno, ahora tiene que cantar por fuerza en esta situación emotiva, aquí va a cantar, ¿no? Esto es un problema, pues, que, en fin, yo insisto, ha sido el gran problema de la zarzuela y también lo ha sido de la opereta, en este caso, y también lo es de la ópera, ¿no? En cierta medida. Lo que pasa es que la ópera lo soluciona de una forma formidable, que es con el recitativo. Que el recitativo no obliga a ir a la prosa seca, ¿no? El recitativo está dentro, diríamos, de la misma tesitura, etc. Eso está muy bien hecho y muy bien pensado, y es para que no haya estas bajadas emotivas o estos rompimientos tan fuertes. Y después está la cuestión escenográfica, la cuestión de la escenografía. Yo creo que lo que es importante que veamos en un teatro es a los actores y a los cantantes, ¿no? Que son el núcleo de lo que estamos viendo. O sea, sin cantante no hay ópera, no hay zarzuela, no hay opereta, sin actor no hay teatro. Por tanto, tenemos que concentrarnos en ellos. Estamos en una época donde los escenógrafos, en general, pues quieren lucirse, ¿no? Y entonces, yo siempre digo que con Wagner ha subido el PIB de la metalurgia, porque, bueno, se monta unos andamios de metalurgia, unas escenografías impresionantes, donde los cantantes son como enanitos al lado de la inmensa escenografía. Y sí que, al inicio, cuando se abre el telón, aparece aquello, pues, fantástico, ¿no? Pero hay un momento que aquello empieza a molestarme, ¿no? Te concentras en el físico de aquella persona, en su voz, y con los actores sucede lo mismo, ¿no? En teatro sucede exactamente lo mismo. Entonces, he sido siempre partidario de los escenarios muy vacíos, pero con cosas que señalen muy directamente la esencia de lo que representan, ¿no? Aquí es muy sencillo, hay un piano, hay un tocadiscos, que es muy importante, porque claro está, diríamos, su voz cuando tenía la voz, por lo tanto me ayuda, diríamos, a veces cantan juntas, etc. En este sentido, y una chaslón, que te imaginas que es un sofá, ¿no? Y nada más, y una pequeña alfombra y nada más, ¿no? Y yo creo que eso es cómo tiene que ser el teatro. Esta es mi impresión, ¿no? No tengo nada contra los grandes escenógrafos, que hacen a veces cosas extraordinarias, ¿no? Pero siempre y cuando tengan en cuenta a los intérpretes. Es decir, que lo hagan en función del relieve que tienen los intérpretes. Si no, estamos ya en otra cosa, ¿no? Estamos en el parque temático. A ver, es evidente que en Verona, en las arenas de Verona, pues el parque temático es importante, ¿no? Sin duda, ¿no? Con aquellos decorados, todas aquellas toneladas de piedra allí, pues evidentemente, pero esto para mí es parque temático, ¿no? Difícilmente
el arte surge con la nitidez que puede surgir en un escenario bien pensado y más esencial. He leído que los ensayos, los primeros ensayos cuando se estrenó, se hicieron en una masía del siglo XVI y para que ellos entraran mejor, sobre todo ella, entrara mejor en el personaje. Bueno, se hizo en mi casa. Pues magnífico. Se hizo en mi casa. Sí, sí. Bueno, se hizo en mi casa por una razón esencial. Esta obra fue hecha durante la pandemia. Sí. Entonces los cantantes, Martina, que es la ayudante de dirección, vivían en otra masía. Cada día venían y la sala grande de mi casa, la sala que tiene las medidas prácticamente del espacio escénico que utilizamos, pues allí ensayábamos cada día, ¿no? Y fuera estaba, digamos, la peste, la pandemia, ¿no? Como Lorenzo de Médicis, algo así. Sí, era una historia de esas, una historia del Renacimiento, ¿no? Con las pestes en el exterior, el cólera y estas cosas, pues era un poco una situación parecida, ¿no? Tanto es un montaje también que para nosotros fue extraordinariamente emotivo, ¿no? Estaba hecho allí en mi propia casa, ¿no? María Callas diferenciaba entre aquellos que la veían como María, con sus debilidades y sus defectos en el plano humano, y los que la consideraban como un mito, ¿no? La veían como alguien... y los trataba de manera diferente y se encariñaba más con los primeros. ¿Qué es una diva? O sea, el concepto de diva. Es alguien con un carisma especial, va asociado también a alguien caprichoso y difícil en las relaciones. Y luego, ¿qué relación, en este caso sobre todo, qué relación tiene el divismo con las inseguridades, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de María Callas, una persona con esas inseguridades? Bueno, cuando un artista, el caso de María Callas, y encontraríamos todos los artistas que tienen por delante directamente al público, digamos, la situación en la que se coloca el artista en escena es una situación, desde el punto de vista de la tensión, muy fuerte, muy potente, ¿no? Es decir, las posibilidades en fin, para un cantante, además, que prácticamente solo tiene la voz, ¿no? El actor podría decir, bueno, tengo el cuerpo, pero el cantante solo tiene un solo instrumento, que es la voz. Las posibilidades de fallos, de problemas con la orquesta son múltiples, ¿no? Eso da una tensión tremenda, ¿no? Por lo tanto, son personas que viven en un estado, diríamos, un estado febril, sobre todo cuando están en escena o cuando piensan que tienen que estar a esta altura. Y claro, como más altura has tenido artísticamente, más exigencia. Y cada vez que haces una cosa, te exiges más tú, pero te exigen más los otros, ¿no? Por tanto, claro, María Callas está en el epicentro de esta situación. Entonces la gente pone la lupa en la vida también, ¿no? Porque en fin, detrás de este gran personaje quieren ver qué hay, ¿no? De hecho, lo que siempre encontramos son inmensas contradicciones con lo que es en realidad el artista, ¿no? Esto lo vemos en grandísimos artistas, que pues detrás hay también inmensas contradicciones. Entonces se le quiere juzgar en el mismo redil, ¿no? Y esto es imposible. Hemos vivido casos en nuestro país, pues caso Plácido Domingo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Un artista, entonces han aparecido unas cosas ciertas o no ciertas, pero que, digamos, automáticamente parece que desmonten al artista. Nada tiene que ver una cosa con la otra, nada. O sea, no puedes hacer comparaciones, ¿no? La persona que tú ves es aquello que tú ves, y listo. Y lo que hay detrás, hemos visto grandes artistas que eran delincuentes, asesinos, ¿no? Benvenuto Cellini, por poner un ejemplo, un escultor que era un asesino, ¿no? En cambio, su obra es maravillosa, ¿no?
pues, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a ver a Benvenuto Cellini porque vas a mirar sus esculturas porque era un asesino? Yo creo que esta es la dualidad del artista. Ahora, antes las divas de ópera eran otra cosa, ¿no? Porque eran realmente divas, porque ahora una diva de ópera está en otro lugar. Quizá no tiene socialmente la importancia que había tenido antes. Sucede como con los toreros, ¿no? Antes los toreros eran los ídolos, ahora son los futbolistas, esencialmente. Y la gente se fija en la vida personal de los futbolistas, ¿no? Los toreros menos, digamos, están menos acosados por ello, ¿no? Por lo tanto, ahora quizás no sé, las divas las más importantes del momento, bueno, su vida personal no tiene la importancia que tenía años atrás la vida personal de una diva de ópera. El otro día tuvimos un encuentro con Jesús Ruiz Mantilla y hablaba del concepto de los nuevos divos de ahora, que son mucho más están mucho más en peligro por las redes sociales, porque cualquier pequeño problema que tengan en una función inmediatamente sale en YouTube. Realmente están más en la cuerda floja que estas grandes divas del pasado, como pueda ser la Tebaldi o Callas, que en fin, que bueno, podían tener una mala crítica, pero se olvidaba. ¿Tú en eso qué piensas de...? Bueno, pero también cuando desaparecía una mala crítica, digamos, rompían los periódicos, los pateaban, un ataque de rabia impresionante, ¿no? Y estaban pendientes al minuto del momento en que el periódico salía en público, ¿no? Yo pienso que ahora, sí, es tremendo, pero las redes te pueden desmontar, pero también la gente también está muy acostumbrada, ¿no? Es decir, como ya te han dicho de todo por todas partes, al final te acostumbras, ¿no? Y ya no tienes ningún ataque de rabia, ¿no? Porque en principio, claro, todo el mundo dice de todo en las redes. Bueno, pues, en cambio antes, que una mala crítica del New York Times en el Metropolitan era un palo fuerte, ¿no? El cantante cogía una depresión de una semana simplemente por aquello, ¿no? Pienso que ahora en las redes ya te has acostumbrado, ¿no? Y Albert, volviendo al personaje de Callas, llama la atención la paradoja que hablábamos antes de esa mujer con apariencia sofisticada que pertenece a la jet set, que se rodea de gente como Grace Kelly, Luchino Visconti, Pasolini, en fin, de todo tipo, Zeffirelli, Marlene Dietrich, Leonard Bernstein, que además era apreciada por sus amigos, y por otro lado el sentimiento ese de soledad, de fragilidad, el que retratas en tu obra, ese orgullo de las glorias pasadas, pero a la vez profundamente desgraciada. ¿Cómo explicas esa paradoja de alguien que también se esconde en su piso de París y creo que jugaba las cartas con Bruna y con Ferruccio y empleaba el tiempo de esa manera, ¿no? Pero esto es la vida Es que la vida interior de un artista es compleja. Es de una enorme complejidad, ¿no? O sea, las cosas que siente un artista como la Callas, las cosas que siente, que no las siente únicamente en el momento de interpretar sus personajes, sino la conexión que se establece con el espectador, esta conexión tan importante que notas cómo llegas al espectador, cómo puedes emocionar al espectador, hipnotizarlo casi, ¿no? Esa conexión es un fenómeno de una enorme complejidad, ¿no? Y eso remueve el interior de las personas, ¿no? Digamos que yo creo que en general los artistas que trabajan en público tendrían que hacer todos una cierta terapia obligada casi en relación incluso a sus propios personajes, ¿no? Porque en el fondo muchas veces esos personajes, esas cosas, se introducen
en el artista, ¿no? Y al final el artista no sabe bien quién es, ¿eh? Porque los momentos más emocionantes de su vida no los ha vivido en la realidad, los ha vivido en la ficción, los ha vivido aquí, ¿eh? Y por lo tanto hay, digamos, una cierta esquizofrenia en este sentido, ¿no? Aquí nos encontramos con una mujer que evidentemente sale a la calle, todo el mundo la conoce, la aplauden, la vitorean, en fin, en general pues es elogiada y es como un mito para la gente, ¿no? Pero yo creo que eso todavía te encierra más sobre ti mismo, ¿no? Porque tampoco crees que es verdad eso, ¿no? Es una situación algo complicada, ¿no? Y esa presión que el público ejerce, si no la dominas muy bien, pues puede ser muy desgraciado. Puedes llegar a creerte muchas cosas que no son reales. Y luego ella también sufrió a lo largo de su vida, para llegar a ese punto, pues deslealtades, desengaños y principalmente, bueno, principalmente yo creo que son tres. Por un lado, su madre y su hermana, que la estuvieron extorsionando toda su vida y María les mantenía, y cuando bajaba un poquito el grifo del dinero, la madre pues filtraba informaciones falsas a la revista Time, a Life, incluso en el show de Johnny Carson apareció contando barbaridades. El otro es Meneghini, que le despluma cuando ella ya no tiene capacidad de recuperar el dinero. Y luego finalmente el caso de Onassis, que ella está a los 9 años con él esperando que le pida matrimonio. Los dos, de Onassis ya nos has hablado, pero ¿qué te parecen la referencia de la madre y la hermana, que la exprimen hasta el final, y el personaje Meneghini, ¿no? Ese personaje gris que también le vampiriza su vida? Es curioso que estas divas, algunas divas importantes, ¿no?, han sufrido grandes dificultades en su vida personal, ¿no? Y me refiero pues, a Victoria de Los Ángeles, ¿no?, por ejemplo, que pues, en fin, prácticamente el marido la arruinó, ¿no?, en cierta medida. Me refiero a la propia Montserrat Caballé, ¿no?, Carlos Caballé, su hermano, pues el jugador, ¿no? Sí. O sea, es curioso, ¿no?, que tienen no sé por qué, ¿no?, pero tienen estas vidas en que alguien se pone a su lado, el caso de Meneghini, tremendo, ¿no? Y bueno, y si son los padres, pues ya es el colmo, ¿no? Por eso sí que te marca ya la infancia, es algo que marca de forma muy determinante tu vida, ¿no? Pero siempre me ha parecido curioso este aspecto, ¿no?, cuando he pensado en esto, y después incluso la propia Teresa Berganza, ¿no? Yo la llevé un día en un coloquio conmigo, ¿no?, y entonces nos contó la historia de cómo se había casado con su exmarido, era un cura, se había casado con un cura, Teresa Berganza, ¿no? Y entonces contó cómo la extorsionó, ¿no? Como digo, extorsionar. Es decir, era también una mujer muy resentida en este sentido, ¿no? Yo llegaba a pensar, bueno, eso, no sé qué les pasa a las divas, ¿no? Que tienen esta facilidad en dejarse coger por estas personas. ¿Por qué? Quizá porque están en otro mundo, ¿no? Quizá están en este mundo de la ficción, ¿no? Es uno de los grandes problemas de nuestro oficio. Para preparar un poco esta entrevista, a mí me ha llamado la atención la soledad de la Calas en ese periodo cuando era joven, ella era insomne, además ahora hablaremos de ese tema desde el principio, y pasaba las noches en los hoteles escribiendo cartas de amor a Meneghini, unas cartas de amor inverosímiles para una chica tan joven, que un amor casi no correspondido por este señor, las cartas a Onassis o las cartas de motivos de trabajo, cartas a sus amigos, pero a partir de
a causa de esto, ella, a partir de, creo que de 1970, unos médicos americanos en una gira ya empiezan a recetarle unos sedantes muy fuertes que ella combina, como le da la gana, varias veces al día. Y bueno, luego está, bueno, de hecho ella muere con 53 años, en el 77. ¿Cómo retratas esa muerte trágica de María Callas? Bueno, yo creo que hay un suicidio, ¿no? Tengo la impresión, ¿no? Es decir, un suicidio quizá no en la forma material, es un suicidio, diríamos, de envenenamiento, de pegarse un tiro, ¿no? Pero es un suicidio, digamos, más atenuado, más lento. Yo creo que ella tomaba cantidad de química, ¿no? De pastillas, y pues, a lo mejor las mezcló también con alcohol fácilmente, ¿no? Y bueno, pues un día saliendo de la bañera dio un infarto fulminante, un infarto de miocardio, que se sepa. También hay muchos misterios, ¿no? La rapidez con que se incineró su cadáver, ¿no? Las prisas y la rapidez, y los pocos permisos que obtuvieron, aquí cosas extrañas, ¿no? Porque, decirse, lo que no se quiso hacer es una autopsia, ¿no? En la cual casi estaban obligados, ¿no? Porque si mueres en tu casa, en una situación de estas, pues estás obligado a veces, si no está claro en los motivos, a la autopsia, ¿no? O sea, yo creo que sí, que tengo la impresión que hubo un suicidio, no sé si material en aquel momento, pero atenuado a lo mejor en los últimos meses, en los meses de su vida, ¿no? Mujer que ya quiere desaparecer, natural. En la vida ya no tienes nada, no tienes el amor, no tienes el canto, no tienes nada, pues bueno, pues hoy se hacen los cuidados paliativos o lo que sea, pero es un poco esta necesidad de no continuar la tortura, ¿no? Porque yo creo que para ella la vida diaria debía ser una tortura. Quien ha vivido, por eso hablo de quien ha vivido estas alturas, lo que viene es tremendo, ¿no? Yo conozco muy bien, por ejemplo, la vida de Dalí, que hice una obra sobre él, y Dalí vivió una vida extraordinaria. Hizo lo que le pasó por la cabeza. Dijo las barbaridades más importantes y todavía la gente se las tomaba a broma, cosas a veces muy inteligentes que también se las tomaba a broma, pero bueno, era como un dios Dalí, ¿no? Y al final de su vida le costó mucho, no quería morirse, le costó mucho abandonar esta altura que había conseguido. Por eso digo que es mejor a veces estar solo a 2 peldaños y la caída es más dulce, ¿no? Bueno, esto ya un poco para terminar, y si da tiempo ceder la palabra al público que haga al menos una pregunta. Es una pregunta que no puedo obviar, ¿no? A tu biografía artística como dramaturgo, actor y escritor, siempre vinculado a ese sentido del humor, se une tu faceta como presidente presidente de Tabarnia en el exilio. Y bueno, tú siempre has empleado la sátira como para medio de poner a los políticos ante un espejo, ¿no? Sacar sus contradicciones. Esa especie de el humor como mecanismo de protesta o de poner en evidencia aquello que no estás de acuerdo. ¿Cómo estás viviendo los acontecimientos de estos días? Es una pregunta. También con humor, sí. ¿Cómo nos vamos a tomar, ¿no? Pero, hombre, yo siempre he pensado que el humor es una de las características que nos distingue más de los animales, ¿no? Los animales pueden divertirse, pero no tienen sentido del humor, o sea, no tienen distancia sobre sí mismos, ¿no? Y el hombre tiene distancia sobre sí mismo y, por lo tanto, se puede reír de sí mismo, se puede reír de los demás, ¿no? Es una característica que, digamos, nos eleva a la categoría de seres humanos. Yo creo que de las más claras, ¿no? Capaces de reírnos incluso de aquello que nos gusta o de aquello que queremos, o de aquello que creemos.
Tanto he utilizado el humor porque me ha parecido siempre pues, que es un aspecto muy profundo del razonamiento, de los razonamientos, ¿no? De tomar distancia sobre el ser humano. Y he utilizado la sátira en algunas ocasiones porque forma parte esencial de mi oficio desde hace miles y miles de años, ¿no? El que el poder tiene que tener, diríamos, unos determinados espejos, ¿no? Unos determinados frenos, ¿no? Y uno de ellos es la sátira, es la comedia, donde el poder es retratado directamente, y a veces en forma pues, realista, en forma cruel a veces, ¿no? Buscando el talón de Aquiles del poder. Y he hecho obras pues, que han tenido una repercusión muy importante desde el punto de vista del poder, ¿no? Una obra sobre el señor Pujol, en la cual pues, yo realmente por así decirlo, lo machacaba, seamos claros, ¿no? Es decir, cogía todo el talón de Aquiles de Pujol, salía en el escenario, y la gente después ya no veían a Pujol directamente, veían a Ramón Fontserè, que lo interpretaba magníficamente, veían a Ramón Fontserè moverse, y las situaciones que allí se satirizaban, la gente las veía un día en directo a través de TV3, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que se produce, diríamos, un efecto social muy importante. La prueba es que a los dirigentes, al poder, no le gusta que lo retraten, vamos, no, en absoluto. Y trata siempre de censurar como pueda. Siempre intenta la censura bajo los medios que sean, ¿no? Muchas veces la censura se hace pues, a través de las subvenciones, ¿no? Yo te doy 10, a ti 5 y a ti no te doy nada, ¿no? Y a veces uno se pregunta por qué no le da nada a este, porque es malo o porque no está en el juego del poder, ¿no? Por eso yo creo que forma parte directamente de nuestro oficio. El momento actual pues, es un momento que requeriría mucha sátira y requeriría sobre todo algo que mi oficio ha perdido, que es el compromiso. El compromiso y los arrestos, por decirlo con unas palabras suaves. Tener arrestos. Es decir, no amedrentarte ante las consecuencias de lo que vas a hacer, ¿no? Yo creo que mi oficio pues, ha perdido un poco esto, se desvía en otras cosas, ¿no? Ahora todos son pequeñas obras de una pareja o de un trío, no sé qué, tal, un poco de cambio climático, un poco de LGTBI, un poco de no sé qué, tal, unas mezclas así, pero no hay un teatro épico, no hay un teatro donde el poder está retratado directamente, con nombres y apellidos, ¿no? Eso no existe. Y a mí me parece realmente muy triste, muy depresivo que eso no exista en mi oficio. Yo lo he hecho y trato de hacerlo. Acabo de hacer una obra sobre el rey emérito. No lo machaco como Pujol, porque no creo que merezca ser machacado como Pujol. Además, Pujol me dio la razón. Al cabo de los años vimos cómo era un corrupto, por tanto, tenía razón. Lo que yo hice empecé en el año 81, al cabo del tiempo me dio la razón. El caso del rey emérito es distinto, que es una tragedia shakespeariana, ¿no? El hombre que le quita la corona a su padre, el hombre que vive 27 años bajo el dictador, esperando poder llevar la monarquía otra vez a España, lo que representa toda su infancia, todos los problemas que hemos vivido desde el punto de vista económico. Pero todo eso es un poco como un Shakespeare, ¿no? Y eso me interesa mucho. Y lo hago directamente, con nombre y apellidos. Él se llama Juan Carlos I en la obra y la gente ve al rey, ¿no? Y ríe de cosas que son divertidas y que sin duda alguna es un personaje, pues como él se dice a sí mismo, campechano, ¿no? Cachondo, por decirlo así, ¿no? Muy cachondo, un hombre muy divertido, enormemente amable y al mismo tiempo pues pícaro, ¿no? Pícaro.
Graciosamente. Bueno, pues tras este paréntesis, porque tenemos que irnos pronto, porque la obra empieza, volvemos a María Callas para dar al público la oportunidad, por lo menos, de una pregunta sobre el personaje, sobre la producción. Sí, creo que hay un micrófono. No, pues adelante. Ahí hay alguien. Me gustaría saber si una diva del tamaño de Callas... Un segundo, disculpe. Es posible que con el micro no lo escuche. Disculpe, mejor. Entonces, yo quería saber si ustedes piensan que una diva del tamaño de la Callas puede reírse de ella. Y si eso fuera el caso, en la obra la vemos este humor. Que si una diva del talento de la Callas es capaz de reírse de sí misma y si veremos ese humor en la obra. No, hay momentos sí, que ella... No hay humor en la obra. Esta es quizá la única obra en la cual no hay ni un solo momento donde yo, digamos, permita que el espectador se ría. No hay ningún momento que incite la risa, porque creo que su vida es una tragedia y llevo la tragedia hasta el final, como una tragedia griega. Eso no quiere decir que ella, en sus formas de pensamiento en la obra, hay momentos, en algún retroceso, sí que tiene algunas salidas especiales que marcan cómo toma distancia sobre sí misma. Porque es una mujer inteligente, muy inteligente. Pero en principio es la única obra en la que no he hecho una sola concesión a una risa. Prácticamente he hecho otras que eran trágicas, pero siempre había alguna concesión. Y es la única obra que he hecho únicamente sobre una mujer. Quizá porque hasta mi edad no he acabado de comprender exactamente lo que es una mujer. Ahora ya creo que sí que ya lo comprendo mejor, pero me ha costado muchísimos años comprender eso que he vivido los últimos 47 años con la misma mujer. Tanto debería... Pero siempre hay lados misteriosos, siempre me daba miedo meterme en una obra con una mujer porque es un ser para mí muy misterioso. Nos da tiempo a otra pregunta, quizás. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tiene que ser breve porque ahora sí que nos tenemos que... Muchísimas gracias y sobre todo preguntar una cosa que me ha sorprendido. Ahora es director, pero en la Comunidad de Madrid. Me choca porque aparte veo que está financiada por la Unión Europea. La obra ¿tiene algo que ver con su problemática de Tabarnia o algo que se haya centrado más en la Comunidad de Madrid? ¿O es que en Cataluña ya no le ofrecen posibilidades de ejercer como director en algún teatro o llevar alguna obra? Vamos a ver. Cataluña ha dejado de interesarme completamente. No me interesa para nada lo que sucede en Cataluña. Es decir, es un estado de decadencia absoluto. En el mundo de la cultura, el 90%, como mínimo, está del lado del nacionalismo, del lado del poder, en el fondo. Y, por tanto, para mí es un territorio comanche total. Vivo allí porque tengo una casa que me gusta, una casa que hemos hecho junto con mi mujer y no quiero marcharme por culpa de ellos, pero mi vida allí es desde el jardín de mi casa al parking del AVE y fuera de Cataluña, sea Madrid, sea otras partes. Entonces, ¿qué sucedió en un momento dado? En un momento dado, pues que Joglars, la compañía que yo dirigía, seguramente por nuestra actitud pública y política, pues dejó de tener espectadores. Pero de la noche a la mañana, vamos, en cuestión de un par de años, ¡pum!, se cayó todo.
ellos decían, la excusa era que es porque nos habíamos vuelto muy malos, diríamos, malos en el sentido de calidad, pero la realidad auténtica es que nosotros representábamos pues, unos enemigos públicos. O sea, dejamos de tener la clientela y nos fuimos a buscar la clientela en otras partes, no solo de España, naturalmente, sino de otros países, ¿no? Y Madrid, pues, me dio la oportunidad, en el momento que se me ofrecieron los teatros del Canal, me dio la oportunidad de conocer una ciudad extraordinaria, una ciudad, yo creo que de las más abiertas de Europa, una ciudad donde no te preguntan de dónde es ni de dónde vienes, todo el mundo es de todas partes, te encuentras poca gente que tenga 2 generaciones en Madrid, esto es muy agradable, eso es extraordinario, ¿no? Eso es lo que da esta grandeza a una ciudad, ¿no? El gran cosmopolitismo de la ciudad, ¿no? Y la verdad es que me trataron fantástico, ¿no? A mí me sucedía que yo bajaba a la estación de Gerona, en el AVE, ¿no? Y a veces había gente que miraban mal, etc. Y llegaba a Madrid, yo recuerdo un día que llegué a Madrid, iba solo salir del coche y había un hombre al otro lado que dijo, Boadella, ole tus cojones. Y yo pensé, he llegado a la civilización. Bueno, pues llegado a este punto, agradecer a Albert tu presencia y animar a los valencianos a que asistan y disfruten de esta representación, de esta producción, que va a empezar en nada, en 15 o 20 minutos. Y bueno, dar las gracias también a ustedes por su asistencia, al Palau de les Arts. Y bueno, aquí todos salimos muy contentos y con muchas ganas de ver la obra. Un placer.